Muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy les presentaré un documental muy interesante sobre la diversidad cultural de los pueblos originarios del Perú. Acompáñenme a conocer este importante tema para todos nosotros. ¿Qué es la diversidad cultural? Diversidad cultural es la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico que es compartido por un gran número de personas capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras de manera igualitaria. Esta interacción permite que se generen expresiones culturales compartidas. Por medio del diálogo y el respeto mutuo, permite apreciar y aceptar las diferentes expresiones culturales. La diversidad cultural abarca, además de las artes y las letras de cada grupo cultural, sus modos de vida, sistemas, valores, tradiciones y creencias. Las culturas se distinguen por los rasgos fundamentales que sirven para reconocerlas: la historia, la lengua, la religión, el arte, la música, el manejo de la tierra, la elección de cultivos, la estructura social y familiar, la dieta, entre otros. Todos estos rasgos definen su identidad. En el mundo coexisten varias culturas. Muchos países consideran que la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad, tal como plantea la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural adoptada en noviembre de 2017. En Latinoamérica, las culturas de los pueblos originarios fueron invisibilizadas por la conquista y la colonización. Por eso, integrar la cultura de cada uno trae consigo es reconocer las diferencias. La diversidad cultural es siempre positiva en sí misma, porque nos hace ver que no hay una única solución a los problemas o a una única ley incuestionable. Aceptar e integrar estas diferencias amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y la manera de interpretar el mundo. La diversidad cultural permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. También puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, las comunidades y los países. Aceptar, apreciar, proteger y respetar la diversidad cultural es la base para una convivencia pacífica. Pueblos originarios. Los pueblos indígenas u originarios en el Perú son más del 25% de la población total del país. Sin embargo, en el actual sistema político no han sido representados debidamente. ¿Quiénes son los pueblos indígenas u originarios del Perú? Son quienes descienden de poblaciones que vivían en el país desde antes de la conquista por los españoles y conservan todas o parte de sus prácticas culturales. Además, se reconocen o autoidentifican a sí mismos como un pueblo indígena u originario. En el Perú, el Ministerio de Cultura ha identificado más de 50 pueblos indígenas u originarios de la Amazonía y en los Andes. ¿Dónde viven? La mayor parte de los pueblos viven en comunidades nativas y comunidades campesinas, pero no todos los pueblos indígenas tienen una comunidad propia. Por ejemplo, los Urus viven principalmente en comunidades del pueblo Aymara. Los Amahuas viven principalmente en comunidades del pueblo Quichua. Estos pueblos dieron las lenguas originales del Perú. Todos los 27 de mayo se celebra el Día de las Lenguas Originales del Perú. ¿Qué son las lenguas originarias? Son aquellas surgidas en Perú o en algún lugar de América antes de la llegada de los españoles, las cuales se preservan y se hablan hoy en el territorio peruano. Las lenguas que se hablan se han hablado en nuestro territorio y forman parte de nuestra riqueza étnica cultural. ¿Cuántas lenguas originarias tenemos? Es increíble saber que hoy en día en toda América sobreviven casi 800 lenguas. Actualmente el Perú cuenta con 48 lenguas originarias que son habladas por más de 4 millones de personas. Estas lenguas se encuentran agrupadas en 19 familias lingüísticas
Incluso diversos investigadores sostienen que el Perú, antes de la llegada de los españoles, se hablaba más de 200 lenguas. ¿Por qué son importantes las lenguas originarias? Las lenguas originarias son muy importantes porque los pueblos a través de ellas conservan y transmiten su cosmovisión, sus tradiciones, sus propios valores y sus conocimientos a las generaciones venideras. Además, el artículo 48 de la Constitución Política establece que 48 lenguas son oficiales en todo el territorio. Por lo tanto, tienen la misma importancia y valor y no son dialectos, como se suele afirmar. Las lenguas originarias del Perú se encuentran en peligro de extinción. Por desgracia, es preocupante que casi de las 48, casi la mitad de ellas se encuentran en peligro de extinción, 3 en peligro de desaparecerse y 18 en peligro serio. ¿A qué se debe que las lenguas originarias desaparezcan? En un primer momento muchas lenguas desaparecieron con la llegada de los españoles, pero en la actualidad es culpa de la discriminación. Debido a estos, muchos hablantes ya no enseñan las lenguas originarias a sus hijos, y hasta han llegado a pensar que el español es más importante que sus lenguas. ¿Cómo podemos preservar las lenguas originarias? Para lograrlo, será necesario que se transmitan de generación en generación y sean usadas en diversos ámbitos de la vida cotidiana, como los espacios públicos y privados, la educación y los medios de comunicación. Tenemos que recordar que nadie debe avergonzarse por emplear una lengua originaria para comunicarse, sino más bien sentirse muy orgulloso de que cada lengua es un tesoro, una fuente milenaria de sabiduría, una manera distinta de comprender y entender la realidad.